Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestra serie La Carta a los Hebreos y recuerden que en el tema anterior nos quedamos a medias, no concluimos lo que fue la cita bíblica que habíamos elegido para estudiar el tema Los que tentaron a Dios, así que el tema 17 también se llama Los que tentaron a Dios, pero ahora es la segunda parte. Vamos a concluir el análisis de los versículos 7 al 11, así que vamos a volver a leerlos. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y recuerden que al final del tema 16 estuvimos escudriñando estas palabras que parecían iguales, lo que era tentaron, el día de la tentación y poner a prueba. Y vimos cómo todo esto iba dirigido hacia una mala intención del pueblo de Israel de poner a prueba a Dios. Y también vimos cómo el Señor aprobó el que ellos querían ver su poder y sí lo vieron. Y vamos a continuar con esto. Dice la palabra que a causa de esto que ya vimos, de haberlo tentado, de haberlo probado y como ya dije en un mal sentido, dice el versículo 10 y vamos a empezar a estudiar a partir de aquí, dice: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando. ¿Y qué es vagar? Que andan divagando. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios hasta aquí? Ellos anduvieron caminando de un lado a otro y esto como consecuencia, esto fue un resultado físico de una condición espiritual. Los tuvo vagando, literalmente, como les digo, 40 años en el desierto, porque esta era su condición espiritual. Lo dice el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ellos, ¿por qué no podían llegar rápidamente a la tierra prometida? No necesitaban 40 años para vagar en el desierto. Bueno, físicamente no. Espiritualmente así se encontraban ellos, vagando, divagando en su corazón, en su mente. No conocieron el camino de Dios y por lo tanto el Señor dijo: bueno, ustedes vagan espiritualmente, vagarán físicamente también en el desierto. Y físicamente padecieron 40 años ahí caminando. Esto fue el resultado de haber probado a Dios y Él aprobó la prueba, válgame la redundancia. No cayó en tentación porque ellos quisieron provocarlo, incitarlo a hacer algo malo. Él no cayó en la tentación porque nadie puede tentar a Dios, ni Él tienta a nadie, sino que en el sentido de que ustedes quieren ver qué tan poderoso soy, pues lo vieron. ¿Por qué? Porque dice en el 11, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. El versículo 10 nos dijo: a causa de lo cual me disgusté. Y es necesario que veamos esta palabra disgustar. Fíjate que esta, según el original griego, significa estar enojado, sentirse indignado. Y la palabra indignado igual, es sentirse enojado o enfadado por las acciones del otro. Pero fíjense, también significa detestar y vomitar. Por lo cual yo los detesté, los vomité, me sentí indignado por sus acciones. ¿Cómo se atrevieron a hacer algo así contra un Dios santo? ¿Cómo se atrevieron a poner en duda el poder y la fidelidad de Dios? ¿Cómo? Si el Señor ya había mostrado tantas cosas y ellos seguían dudando, siempre vagando. Por eso dice, siempre andan vagando. Y esta palabra vagar se traduce también como extraviar, deambular, conducir al error, pecar, apartarse de la verdad, seducir, engañar, estar fuera del camino. Y también fíjense que se refiere a herejías. ¿Y cómo podríamos estar vagando nosotros? Recuerden que aquí estamos viendo la segunda etapa de un camino que lleva a la apostasía. Bueno, cuando una persona se hace terca y el Espíritu Santo le está hablando y recuerda que esta persona se hizo terca, endureció su corazón, se hizo obstinada y no quiso escuchar, esto es a lo que se refiere, sino que empieza a
a querer provocar a Dios y a querer a ver si es cierto y a querer tentar a Dios, entonces esa persona siempre anda vagando, anda divagando. Y aquí lo relaciona con herejías, o sea, cree cualquier cosa que no es palabra de Dios. Se mezcla con doctrinas que son herejes. Por eso hay tanta gente en esos lugares que no enseñan la palabra de Dios y que incluso hasta les roban, los engañan, los llevan a la idolatría, pero siempre andan vagando. ¿Por qué? Porque el Espíritu les quiere hablar y ellos endurecen su corazón. Por eso dice el Señor, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y me detengo en la palabra reposo, porque la vamos a estar viendo mucho. Esta palabra reposo significa descanso, calma, terminar con las fatigas y las pruebas de esta vida, morar con Dios. Dice, pues esta generación, como anda vagando, como anda en herejías, pues no va a terminar sus fatigas. ¿Cuánta gente dice, ya murió, ya descansa en paz? Pues no, si murió en herejías, no descansa en paz porque no entrará en el reposo de Dios. Pero aquel que está en la palabra de Dios, que no ha endurecido su corazón, que busca a Dios con toda honestidad y con toda sinceridad, como lo dijimos en el tema anterior, con toda franqueza, con toda verdad, retiene la fe, bueno, esa persona entrará en el reposo de Dios. Es decir, descansará de sus fatigas y cuando llegue el momento de partir, en realidad reposará. Incluso puede sentir descanso para su alma desde ya, porque dice el Señor que Él carga esas cargas por nosotros. Dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, porque yo los haré descansar. ¿Y de qué forma nos hace descansar? Pues Él lleva las cargas, Él ya las llevó en el madero, Él ya las crucificó, Él ya venció. No es que Él ande todo cargado por nuestras causas, no, Él ya lo venció, Él ya lo llevó. Nuestro pecado Él ya lo llevó y ya lo crucificó. Así que podemos sentir ese descanso desde ya, pero el reposo del que habla aquí es un reposo eterno, un descanso para esas fatigas diarias, incluso para las pruebas y las tribulaciones que nos fatigan, hermanas. Entraremos en el reposo siempre y cuando escuchemos la voz de Dios y no endurezcamos nuestros corazones. Así que vamos empezando con la segunda etapa a la apostasía, que no es una buena etapa, después del desliz, de un descuido, hablamos, la primera eso fue por un descuido, descuidaste algo tan importante. La segunda etapa sería endurecer el corazón, no querer oír a Dios. Y vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas, que Dios las bendiga.